Vamos a recibir entonces a un amigo de la casa que nos va a resumir estos 13 paneles con nosotros. Nos acompaña el señor Carlos Eggiaro, licenciado en Economía. Bien, buenas tardes. Bueno, en realidad la complejidad de los temas que se trataron es muy amplia, ¿no es cierto? Yo, en realidad, pensando en el auditorio que está aquí, que interpreto es un auditorio básicamente de técnicos, de funcionarios, de dirigentes empresarios, voy a plantear un poco algunos de los elementos en términos de preocupación con los que uno mira el proceso de la cadena de valor, porque cuando empezó esta jornada ayer, por la mañana, y yo repasaba el título de la jornada cuando empezó y en el primer panel y con el ministro, era cadena de valor, oportunidades y fortalezas, así dice el texto. Y yo quiero hablar de amenazas y de debilidades, no de fortalezas y de oportunidades. Quiero hablar de debilidades y de amenazas. Porque en realidad me parece que son el mejor planteo para ir por la cadena de valor. El mejor planteo. Porque cuando hablamos de cadenas de valor y uno piensa en la preocupación de un gobernante, ya sea presidente, gobernador o intendente, está claro que la cadena de valor tiene una lectura. Ir por la cadena de valor, por ejemplo, significa diversificar la estructura productiva de un país. Un país que es monocultivo de soja, por ejemplo, y cae el precio de la soja, está al horno con papa, que es lo que vamos a empezar a ver. Si un país tiene diversificada su producción, está claro que tiene una fortaleza, que si está basado en pocos productos de exportación. Eso es una lectura. Y una segunda lectura, por supuesto, es que un país que tiene más diversificada su producción en términos de cadenas de valor tiene más capacidad para generar divisas. La Argentina hoy está enfrentando un escenario complicado en términos de algo que le pasa cíclicamente, que es tener problemas en términos de divisas. Y eso genera debilidad. Y por supuesto que si voy por una cadena de valor, además también voy a generar empleo y más calidad de empleo, lo cual mejora el entramado social de la comunidad. Ahora, esos son los elementos de análisis del intendente, del gobernador o de un gobierno central para tener un país más integrado. Yo que trabajo el tema cadenas de valor, con esos argumentos nunca he podido convencer a un grupo de productores de ir por un molino harinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos son argumentos que tienen que ver con la institucionalidad, pero no con la decisión de un grupo de empresarios. Porque un grupo de empresarios no va a estar pensando en la calidad institucional del país, ni va a estar pensando en cosas institucionales, va a estar pensando si el flujo de fondos cierra y si en realidad la tasa de retorno del proyecto justifica la inversión. Y mi experiencia me indica que es más fácil o es más recomendable en ese contexto frente a productores apelar a la amenaza y a la debilidad que apelar a la oportunidad y a la fortaleza. Y por eso me quiero detener en eso, porque yo quiero, en muchos casos cuando nosotros trabajamos el tema de cadenas de valor, yo digo, siempre uno enfrenta dos obstáculos fuertes, hay muchos, pero hay dos que a mí me resultan siempre muy fuertes, y uno tiene que ver con un mensaje que una vez de un expresidente que en el 2002 dijo que estábamos condenados al éxito. Bueno, si estamos condenados al éxito, entonces me voy a dormir la siesta porque está todo bien, ¿puede ser? El horizonte futuro es para nosotros, el mundo va a favor de para donde está yendo la Argentina, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Voy a seguir haciendo lo mismo, si me va a ir bien. Este mensaje es peligrosísimo y yo quiero rescatar algunas cosas de ese mensaje. Y el segundo, que siempre también ocurre, tiene que ver con el hecho de que muchas veces uno encuentra empresarios que dicen, sí, vos decís que este negocio, si vamos por acá vamos a ir bien, pero la Argentina es un país imprevisible en el que uno nunca sabe lo que va a pasar 2 meses después. No sé si eso ustedes escuchan también eso, ¿puede ser? Lo escuchamos todo el tiempo. Si uno adhiere a esa visión, por supuesto que convencer a alguien de ir por un proceso productivo es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque el futuro es totalmente incierto. Yo voy a plantear algunos aspectos de los temas de competitividad que me expresan que hacen que la Argentina no es tan imprevisible. Pero esa imprevisibilidad no es precisamente agradable, sino que expresa problemas. Problemas que si no somos capaces de enfrentar, creo, en términos de cadena de valor, volveremos a pagar las consecuencias
como la ha pagado la Argentina a lo largo de toda su historia, donde siempre hemos tenido mitos de que estábamos condenados al éxito y después terminamos chocando contra una pared. Esa es la historia de la Argentina desde su creación en 1862 hasta acá. Y va a ser de nuevo una frustración si no somos capaces de cambiar. Y parte de ese cambio tiene que ver entonces, me parece a mí, con el planteo de la cadena de valor y con la necesidad de la integración horizontal y vertical, porque yo estoy convencido desde hace mucho tiempo que los productores pequeños y medianos que no sean capaces de ir por prácticas asociativas en términos de cadenas de valor están condenados no al éxito, sino a la desaparición. Y me parece que esa es la lectura más fuerte que uno puede plantear. Así que yo quisiera plantear algunas cosas vinculadas precisamente con esa lectura. Y uno es este gráfico que está acá. Yo voy a hacer una secuencia de temas vinculados con la cadena de valor y las amenazas. Esto es lo que quiero plantear, ¿no es cierto? Porque estamos acostumbrados a hablar básicamente de que viene todo bien, de que el mundo necesita alimentos. Entonces, como el mundo necesita alimentos, la Argentina está condenada al éxito, parece. Bueno, este gráfico que está acá muestra por dónde pasan los barcos en el mundo. Pero las líneas rojas, ¿no? Pero no los barcos de crucero de placer, sino por dónde pasan los barcos de carga, por dónde pasa la mercadería, por dónde van los contenedores. No sé qué les parece el lugar que ocupa la Argentina en el tráfico marítimo internacional. No existe. Ahora, si yo estoy en este lugar del mundo, lejos de los flujos marítimos internacionales, estoy en la punta del mundo, quiere decir que yo tengo fletes más caros frente a los centros de consumo mundial. Yo tengo inevitablemente fletes más caros, porque me tocó estar acá. Me tocó estar acá. Ahora, si la soja en Chicago vale $600 y alguien me metió la ficha de que va a valer 1.000 después, porque todo va para arriba supuestamente, entonces si los precios de las materias primas van a ir siempre para arriba, entonces me doy el lujo de cargar arriba de un barco una materia prima sin procesar. Total, no importa, porque los precios van a ir siempre para arriba. Pero ya vamos a debatir, este es un mito. Es un mito que ahora mirando los precios en Chicago queda claro que es un mito, de que los precios van siempre para arriba. Cuando uno en alguna reunión con productores en la región pampeana decía, y los precios pueden bajar, uno se encontraba con productores que decían, no, los chinos tienen que comer. Como si ese fuera el argumento de que los precios de las materias primas tienen que ir siempre para arriba. Algo que por supuesto no ocurre, y está claro que no ocurre. Si los precios de las materias primas van siempre para arriba, y esa fuera la lectura del futuro, entonces puedo seguir mirando desde la punta del mundo que voy a seguir cargando en barcos materia prima sin procesar. Ahora, si ese argumento no es correcto, y yo ahora tengo materias primas que se cayeron en los precios internacionales, resulta que yo estoy en la punta del mundo con fletes más caros que cualquiera de mis competidores. ¿La lectura cuál es si yo estoy en la punta del mundo? Que lo que yo debería subir a un barco debería ser un esfuerzo para subir materias primas procesadas, para subir valor agregado a ese barco, porque yo tengo fletes más caros que cualquier competidor. Y pensemos en lo que está pasando en esta región del mundo, aquí en el centro de África. Días pasados, hace como 3 meses, un amigo se fue a instalar un molino harinero en Angola y entonces cuando baja del hotel al desayunador se encuentra con 2 muchachos que hablan argentino, entonces se acerca a preguntarles qué hacen y estos 2 muchachos eran 2 ingenieros agrónomos que trabajaban para una empresa muy importante de Buenos Aires, para Casenave y Asociados, alguien que les sonará, que está trabajando 350.000 hectáreas en Angola. Uno dirá, bueno, qué vivo, qué rápido que es esa empresa de Buenos Aires para armar negocios en África. El tema es que en Angola y en toda la región no solamente está Casenave, están los brasileños, los norteamericanos y un montón de grupos empresarios que están desarrollando productivamente toda esta región. Y los chinos ya llevan compradas 7 millones de hectáreas ahí. 7 millones de hectáreas. Ahora la pregunta es, ¿los chinos qué van a hacer ahí con las 7 millones de hectáreas? Digo, 7 millones de hectáreas en enero, ahora no sé cuántas habrán comprado, siguen comprando toda la semana. Por supuesto que lo que van a hacer ahí es producir. Producir para enviar esas materias primas
al consumo. Ahora, cuando los chinos estén produciendo materias primas en esta región del mundo, ¿van a venir a buscarla acá? ¿Pagando el doble de flete? Es una buena pregunta. Pero en realidad, hace unas semanas charlando con algunos empresarios acá en la Argentina, decíamos, ay, quiero ver lo que pasa en Angola y cómo está creciendo la producción. Y la semana pasada me encuentro con un empresario que me dice, ¿para qué tengo que ir a Angola? Me basta ir a Santa Cruz de la Sierra para ver lo que está pasando. Para ver lo que está pasando en Paraguay, en Bolivia y cómo está aumentando la producción. Y hace poco más de un mes, en realidad, me encuentro con productores que veo siempre en Entre Ríos, cooperativas que han estado colocando la mayor parte de su producción históricamente en Brasil. Y me dice el gerente de una de las cooperativas, se nos está cayendo el mercado brasilero. Pero no se nos está cayendo por el tipo de cambio, cosas por el estilo. Se nos está cayendo porque está creciendo fuertemente la producción de arroz en Paraguay. Ustedes, ¿y quiénes son los que están produciendo en Paraguay? Ah, los mismos brasileros que compran un campo en Paraguay. Esta me parece que es la lectura que tenemos que pensar. De la visión esta de que estamos condenados al éxito. Pero ustedes, no, pero los precios de las materias primas van a subir. Los chinos van a hacer esto en África, pero en realidad les va a faltar igualmente la materia prima, tiene que venir lo mismo acá. Bueno, yo en realidad quiero desarmar en ese punto esa famosa lectura de que los precios de las materias primas van siempre para arriba. Porque eso es falso. Falso de toda falsedad. Lo que tenemos acá son los ciclos de precios de los commodities. Este es un gráfico sacado de un Congreso Internacional de Economía el año pasado, que muestra los ciclos de los precios de los commodities, pero no de 10 años, 15 o 20, sino que los muestra desde 1805. O sea que aquí hay 200 años de precio de materias primas. Y lo que muestran los precios de las materias primas en 200 años son ciclos de alza y ciclos de baja. Suben y bajan, pero no de un año al otro. Hay ciclos que llevan años de suba y ciclo de baja. Y si el gráfico es correcto, la predicción de este gráfico, que es la predicción de la mayor parte de los analistas económicos a nivel internacional, es que en los próximos años estamos frente a un ciclo de baja de los precios de los commodities en el mundo. Esto es lo que dice la mayor parte de los analistas, no lo digo yo. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Porque alguien dirá, pero ¿qué? ¿Acaso no es cierto que la demanda mundial de materias primas siempre va para arriba? ¿No es cierto eso? La respuesta es sí, eso es cierto. La demanda mundial de materias primas siempre va para arriba. Y entonces los precios, ¿por qué no van siempre para arriba? Los precios no van siempre para arriba porque el precio lo define la oferta y la demanda. La demanda sabemos que siempre va para arriba. Sí, está perfecto. El tema es que cuando algún precio de una materia prima sube mucho, aparece en el tiempo, no la semana, en el tiempo aparece una respuesta tecnológica que multiplica la oferta y los precios empiezan a bajar. Y esto es lo que ha ocurrido siempre a lo largo de 200 años. Entonces, cuando alguien me dice que los precios de las materias primas van a seguir subiendo en el tiempo, porque resulta que la demanda crece y la oferta no puede cumplir con eso, eso es lo que en economía llamamos alguien que tiene un pensamiento maltusiano. Alguien que tiene un pensamiento maltusiano, que cree que la oferta nunca puede cubrir la demanda. Lo que el pensamiento maltusiano no considera es el cambio tecnológico. Y el cambio tecnológico, a lo largo de 200 años, siempre ha dado una respuesta. Usted dirá, es una hipótesis tuya. Bueno, puede ser, pero en realidad pensemos en esto. Maíz para etanol en Estados Unidos. Teníamos una película para mirar. Y pensemos en una lectura que teníamos hace tiempo. Este es el precio del gas natural en los Estados Unidos. El precio del gas natural en los Estados Unidos llegó a valer $12 el millón de BTU. 12. ¿Cuál es el precio hoy? 4. ¿Y qué es eso? Porque cuando uno se juntaba con productores agropecuarios en la región pampeana y aparecían los consultores hace 6, 7 años, el mensaje de los consultores a los productores era: el precio de los granos replica el precio del petróleo. ¿Sí? Esa era la lectura. El precio de los granos replica el precio del petróleo. A donde vaya el precio del petróleo va a ir el precio de los granos. Eso es lo que decían todos los consultores. Claro, era agradable, el productor escuchaba eso y le resultaba simpático porque el precio del petróleo se acercaba a los $150. Y le decían que iba a ir a 200. Pero eso no ocurrió.
Y el precio del petróleo en realidad anda bollando abajo de los $100 ya hace 5 años. Y el precio del gas en Estados Unidos se derrumbó, y esta es la matriz energética de los Estados Unidos, porque la matriz energética de Estados Unidos descansa en el gas a nivel industrial. Usted dirá, ¿y qué pasó en Estados Unidos? Y que hubo un cambio tecnológico. Y Estados Unidos descubrió una tecnología para sacar petróleo y gas donde antes no había. Este tema no es menor, dicho acá, puede ser porque esa tecnología se llama fracking y es la misma que se va a aplicar en Vaca Muerta a unos kilómetros de acá. Pero me está diciendo que tengo que cambiar la visión. La lectura de que el precio de los combustibles y los combustibles fósiles iba para arriba indefectiblemente y que a esta altura íbamos a estar entre 150 y $200 se destruyó, no existe. Esa lectura no existe más. ¿Y por qué no existe más? Porque apareció una respuesta tecnológica. Y esa respuesta tecnológica cambió el panorama en términos de precio. Y ahora me tira los precios para abajo. Entonces, cuando un productor me decía, los precios de los granos van a ir para arriba porque siguen el precio del petróleo. Entonces, ¿yo qué le digo ahora? Bueno, fíjate el precio del petróleo, $80. Entonces, los precios de los granos en Chicago, ¿para dónde van? Ah, van para abajo. Es la misma lectura. Bueno, yo digo, esto es un ejemplo fuerte de por qué no estamos condenados al éxito. No estamos condenados al éxito. Y si yo comparo esto con esto, entonces tengo muchos motivos para preocuparme. En términos de lo que le va a pasar a la Argentina en los próximos años, si no somos capaces de cambiar. Porque el argumento que tenemos con productores de la región pampeana es, si este gráfico es correcto, y si lo que está pasando en el corazón de África, y lo que está pasando en Bolivia, en Paraguay y en tantos lugares más, en términos de producción, va para donde parece, entonces probablemente en el 2022 o en el 2023, un productor sojero argentino va a tener que competir en Chicago con un productor de Tanzania. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no ganamos precisamente la década, sino que en realidad hemos perdido otra oportunidad más como país. Ahora, si el gráfico es este, ustedes dirán, bueno, pero esta es una hipótesis tuya. Sí, pero si ocurre lo que estamos diciendo, quiere decir que va a ocurrir lo que ocurrió siempre. Que hay ciclos de suba y ciclos de baja. Y que el ciclo de suba ya lo vivimos. Y que ahora nos toca mirar el otro. Entonces, si no somos capaces, dirían, bueno, si la película es esa, estamos muy mal. Bueno, ¿dónde tendríamos que estar en los próximos años? Si ese escenario es correcto. Y la Argentina tendría que estar en otro lado desde el punto de vista productivo. Este es el tema. Y ese punto de vista productivo distinto que es, y no estar haciendo lo que va a hacer un producto de Tanzania, estar haciendo otra cosa, que cadena de valor, industrialización de la producción primaria. Ese es el camino. Y yo digo, es una amenaza, porque lo que yo percibo en estos gráficos son amenazas. Si no somos capaces de transformarnos productivamente, la Argentina va a estar de nuevo frente a otra frustración, otra más, de tantas que hemos tenido a lo largo del proceso histórico. Ahora, acá tengo un cuadrito para completar que le he robado siempre a Mario Bragaccini. Entonces pregunté si lo habían usado, entonces lo pongo ahora, porque sé que hablaron de esto. Este gráfico dice Precop acá, INTA, y Mario lo ha tomado de un evento internacional, y muestra en realidad qué pasa con el precio de las materias primas, con el precio de los productos primarios en relación a los productos en góndola. ¿Qué proporción se quedan los productores de un producto puesto en góndola? Y esto es Estados Unidos. Entonces, en la década del 30 los productores se quedaban casi con el 50% del producto. Pero hoy con el 5%. El resto, obviamente, queda en el resto de los sectores. Y si yo tomo el ejemplo de un producto cualquiera y digo, bueno, a ver, agarro una cajita con maíz inflado que hay en la góndola de un supermercado, cada esto tiene maíz azucarado para los chicos. Y yo digo, adentro de esa caja hay maíz. Ese maíz que está adentro de la caja, ¿qué proporción del precio en góndola representa? ¿2%? ¿1%? El resto del precio, ¿qué es? Proceso productivo, servicios, marketing, packaging. Esa es la lectura. Y no es una moda, es una tendencia irreversible, porque es una tendencia irreversible de los procesos tecnológicos que los productos se vendan cada vez más procesados. No de la Argentina, de cualquier lugar del mundo. Los productos se venden cada vez más procesados. Y por supuesto que esa tendencia no se va a revertir.
Y pensemos en esta imagen. Esta es una foto de productos congelados, ¿no es cierto?, en un supermercado de Berlín, pero podría ser un supermercado de Buenos Aires, de Rosario, de cualquier lugar. Y la pregunta sería, cuando uno mira los procesos de productos congelados, ¿no es cierto?, para alimentación, en verduras, en hortalizas, uno dice, ¿qué espacio ocupaba eso en las góndolas en la Argentina 10 años atrás? Insignificante casi. Ahora, es un proceso irreversible, ¿a quién se le ocurre que no? No es una moda, porque los productos se venden cada vez más procesados. Y eso tiene que ver con un proceso tecnológico, que está vinculado en el caso de los consumidores al freezer, al microondas, etcétera, etcétera. Y a la necesidad de ahorrar tiempo, que es parte de un proceso también irreversible. Ahora, si volvemos sobre el gráfico anterior, entonces uno diría, bueno, si esta película es irreversible, ¿el camino de los productores cuál es? Porque si yo quiero seguir teniendo el mismo margen de rentabilidad mirando esta película, quiere decir que el productor debería ser cada vez más grande. Lo cual es una carrera de escala que termina haciendo caer a los productores más chicos. Es un proceso de concentración y desaparición de productores. Y si yo digo, no, pero no me gusta esa película, ¿cuál es la respuesta? Y la respuesta es que los productores avancen en la cadena de valor. Que avancen eslabones en la cadena de valor. Ahora, ¿lo pueden hacer individualmente? Y no. Si es un pequeño y mediano productor, avanzar en la cadena de valor es un desafío inmenso. Quiere decir que ese desafío solo es sustentable si se puede plantear en términos asociativos. Y no quiero plantear la figura de la cooperativa jurídicamente. Digo asociativo, puede ser una sociedad anónima, un SRL, eso no importa, es secundario. El tema central es la práctica asociativa, el proceso de integración. Porque si yo quiero competir en esta película, tengo que tener la escala adecuada y la tecnología adecuada. Y la escala adecuada y la tecnología adecuada están fuera del alcance de un pequeño y mediano productor considerado individualmente. Y necesita invariablemente un proceso asociativo para poder avanzar. Y esto me parece que es parte central entonces de lo que tenemos que discutir y de por qué tiene sentido seguir pensando en las prácticas asociativas y en la integración horizontal y vertical. Porque si no vamos a seguir viendo el proceso de desaparición de productores. Es inevitable que sea así. Porque no es una tendencia argentina, es una tendencia global. Y si la queremos revertir, tendremos inevitablemente que mirar estas imágenes. Y por supuesto que decir estas cosas, que son todas amenazas, a mí me expresan la visión precisamente de por qué hablamos de amenazas y debilidades. Porque yo digo, cuando yo quiero proponerle a grupos de productores que avancemos en el proceso asociativo, la verdad, yo no apelo a las oportunidades y a las fortalezas, apelo a las debilidades. Bueno, tenía un grafiquito acá que evidentemente me lo olvidé, pero que quiero traerles a colación con otra cosa, que es este gráfico que está acá. Porque sé que este tema ha sobrevolado los 2 días de reunión, el tema del dólar, el tema de la competitividad. Y la competitividad basada en términos cambiarios. Esto es lo que llamamos el tipo de cambio real, no el tipo de cambio nominal. Este es el dólar en la Argentina desde la década del 90. Pero no el dólar nominal, sino el dólar comparado en relación a la inflación. Es decir, mide el poder adquisitivo del dólar dentro de la Argentina. Este dólar que aquí aparece como 1,08 es el dólar de diciembre del año pasado. Siempre hablando del dólar oficial. El dólar de diciembre del año pasado, si ustedes recuerdan, el mercado oficial de cambio terminó en 6 pesos con 50, ¿sí? 6 pesos con 50. Y acá dice 1,08. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciéndome esto? Que un dólar que valía 6 pesos con 50 en diciembre compraba más o menos las mismas cosas en un supermercado que compraba un dólar de 1 peso en la convertibilidad. O sea, me está diciendo que el dólar que teníamos acá es el dólar de la convertibilidad, el que teníamos en diciembre. Esta es la devaluación de enero y esta es la flechita que empezó después y que a esta altura estaría casi en el mismo punto que el año pasado. En un dólar que se le parece al dólar de la convertibilidad. Ahora, yo escucho mucho el planteo del atraso cambiario. Y por supuesto que es un debate central. De decir, no, acá hay atraso cambiario. Ahora, yo coincido con que deberíamos tener un dólar un poco mejor. Pero cuando uno habla de atraso cambiario, al decir eso, al definir atraso cambiario, está suponiendo
que hay un punto de referencia adecuado que yo estoy comparando, ¿puede ser? Porque si alguien me dice hay atraso cambiario, yo mirando este gráfico, ¿qué le diría? ¿Atraso cambiario con respecto a cuál punto de referencia? ¿Cuál es el dólar de equilibrio de la Argentina? ¿El del 2002? ¿El del 2005? ¿El del 2006? ¿Cuál es? ¿Cuál es el dólar de equilibrio? Porque yo digo atraso en relación a algo que es normal. ¿Cuál es el normal? Y acá hay un tema muy fuerte. Yo creía que había traído ese gráfico y no lo traje, pero tenía un gráfico, que lo podemos imaginar, no es tan difícil, que mostraba los salarios en dólares a lo largo de los últimos 20 años, salarios en dólares comparados entre Argentina, Brasil y México. Salarios en dólares, Argentina, Brasil y México. ¿Y el gráfico qué muestra? El gráfico muestra que en el 2002, en el 2003, en el 2004, los salarios en dólares en la Argentina eran más o menos parecidos a los salarios en dólares de México y de Brasil y del resto de Latinoamérica. Y uno dirá, los salarios en la Argentina históricamente no son superiores al resto de Latinoamérica, no sé qué les parece. ¿Cuál es nuestra historia como país? Los salarios en la Argentina son habitualmente superiores al resto de Latinoamérica. ¿Por qué en el 2002, en el 2003 y en el 2004 Argentina tuvo los mismos salarios en dólares que el resto de Latinoamérica? Porque tenía un dólar estratosférico. Este dólar es uno de los dólares más altos de la historia de la Argentina. ¿Resultado de qué? De que el país explotó, defaulteó su deuda y todo lo que sabemos. Entonces el dólar se fue a la estratosfera. Claro, con un dólar así, y yo puedo exportar iguana, lo que sea, ¿está bien? Soy competitivo para vender cualquier cosa. Ahora, ese dólar no es el dólar de equilibrio de la Argentina. Y ese dólar expresó un país con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y 25% debajo de la línea de indigencia. Ah, bueno, pero con ese dólar teníamos los salarios de Brasil y de Guatemala también. Ahora, yo me encontré hace un tiempo con un empresario, no voy a decir de qué sector, porque en realidad un empresario que se había puesto a hacer un producto para exportación de unas frutas muy especiales y me dijo, yo confié en el país y me puse a invertir en el 2003 y los números se cerraban y ahora me doy cuenta que el negocio no cierra más. Cuando me pongo a pensar lo que me estaba diciendo me doy cuenta que él había apostado a un proceso productivo que en un eslabón utilizaba mano de obra intensiva no calificada. Claro, cuando él hizo los costos, en la foto del 2002-2003, le cerraba, porque los salarios en dólares de la Argentina eran como los de Guatemala. Ahora, yo digo, ese es el empresario que se equivocó en tomar la decisión, no la Argentina que cambió, porque que la Argentina tenga los salarios del resto de Latinoamérica es una excepción. La Argentina tiene salarios siempre por arriba porque hay un proceso histórico que así lo ha hecho a lo largo de décadas. Si está bien o está mal es otra historia, pero es la realidad de nuestro país, es esa. Que un empresario me diga que Argentina para competir necesita los salarios de Guatemala, yo digo ese empresario es un desubicado. Es alguien que no entiende dónde está parado el país históricamente. Usted dirán, entonces, ¿qué pensás vos que hay que hacer acá? Cuando yo miro fortalezas y debilidades, pero cuando miro desafíos en términos de competitividad, uno por supuesto que tiene que mirar lo que es el país y lo que puede ser. Yo digo, apostar a procesos productivos en la Argentina para competir internacionalmente, que tengan eslabones intensivos en el uso de mano de obra no calificada, es una debilidad. Es una debilidad. Porque yo tengo un problema de competitividad ahí que es intrínseco a la cultura de la sociedad argentina. Por lo tanto, si tengo que pensar en un negocio, tengo que pensar en un negocio que sea o capital intensivo y que además o me mejore claramente la competitividad y la productividad de ese trabajo. El desafío pensado en esta región, ¿cuál es? Obviamente tecnificar e ir por un proceso de incorporación de tecnología para que la productividad de ese trabajo mejore con equipamiento. Me parece que el debate es ese. Alguien que me va a decir entonces, no, el debate no es tecnificarse, el debate es que hace falta un dólar a 15 pesos. Bueno, me parece que ese debate es fuerte. Pero creo que el escenario futuro de la Argentina no es volver a discutir periódicamente cómo me genera una mega devaluación, sino cómo vamos por un proceso de competitividad
que esté basado en escala, en tecnología y en productividad, no en un dólar alto. Por más que yo estoy de acuerdo que podríamos tener un dólar un poco mejor que este. Ahora, yo digo, tenemos que pensar en términos de competitividad bajo esa lectura. Pero esa lectura, de nuevo, nos pone frente al tema de la escala y nos pone frente al tema asociativo. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir por una tecnología adecuada desde la estructura de una pequeña y mediana empresa. Tengo que ir, tal vez, bajo una práctica asociativa en esa cadena de valor. Y eso me parece fuerte al mirar precisamente los temas de competitividad. Y ahí entonces volvemos sobre el país que es impredecible o no impredecible. Porque yo digo, pensar que la Argentina tiene salarios altos medidos en dólares frente al resto de Latinoamérica es pensar lo que ocurrió siempre. Y por lo tanto tiene que ser un punto de referencia, más allá de que me guste o no. La Argentina es eso. Y también hay otros factores de competitividad que yo tengo que mirar. Cuando uno dice, bueno, ¿sobre qué negocios pensar el escenario futuro? Bueno, hay un montón de debates sobre ese escenario futuro de negocio. Pero me parece que hay elementos claves para mirar. Que la Argentina tiene salarios más altos que los del resto de Latinoamérica es una foto para mirar. Ahora, si me sitúo en el proceso que estamos hablando hoy de vaca muerta, etcétera, hay otras cosas donde uno puede mirar oportunidades. Nosotros estamos mirando el tema de la India en términos de negocio. La India es un gran importador de alimentos. Y cuando uno mira la Argentina de los últimos años, con todos sus problemas, uno ve en el circuito de la historia que la Argentina históricamente tiene un costo energético más bajo que el precio internacional. Siempre ha sido así. Y si vaca muerta es lo que parece, es lógico pensar que la Argentina en los próximos años va a seguir siendo un país con un costo energético por debajo del precio internacional. Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver con los negocios que estamos discutiendo? Ah, muchísimo. Porque si yo estoy mirando a la India, miro un importador de alimentos, pero que además históricamente es un país que no tiene energía. Por lo tanto, el costo de la energía en la India es altísimo. Usted dirá, ¿y dónde vos ves la oportunidad? Y que si yo estoy pensando en un negocio de alimentos para el mercado hindú, desde la Argentina, una manera de mirar competitividad es mirar qué cosa, un proceso de extrusión, por ejemplo. Agregarle al producto que yo quiero colocar en la India un proceso de extrusión. Los procesos de extrusión son parte de los procesos de la cadena de alimentos. Pero una extrusora es una cocina por fricción. Es decir, es una máquina que me demanda energía ferozmente. Por lo tanto, si yo tengo una extrusora funcionando en la Argentina, no tiene el mismo costo que una extrusora funcionando en la India. Y ahí tengo una ventaja competitiva que puedo mirar en términos de tiempo, más allá de 2 meses, de 3, de 5, de 2 años. Es una lectura estratégica en términos de competitividad para mirar un negocio. Son 2 ejemplos. Hablar de los salarios en dólares, hablar del costo de la energía, es mirar claves de competitividad que puedo mirar claramente al margen de cuál es el ministro de Economía para definir cuál es el tipo de cambio. Y que me expresan en el tiempo dónde están las ventajas competitivas de la Argentina y también dónde están las amenazas. Las cosas que yo tengo que mirar con mucha atención, porque el lugar que ocupa la Argentina en el mapa no depende del tipo de cambio. Depende claramente de un espacio que nos ha tocado y sobre el cual tenemos una desventaja competitiva frente a otros países en el mundo. Ahora, en ese contexto, ayer se habló aquí de ejemplos de prácticas asociativas y de cadenas de valor, y yo quiero rescatar el tema de los actores que me dicen, bueno, pero hace falta crédito, no tenemos crédito, hay que tecnificarse, pero no hay crédito. Yo rescato una anécdota de algo que me pasó hace 3 años con una cooperativa sobre la cual, la cooperativa que encontraba que los grandes grupos empresarios le llevaban los productores. Una cooperativa en Santa Fe, que se encontraba con que las grandes empresas les llevaban los productores y les llevaban la producción. Tenía que competir con Vicentín, con AGD, y por supuesto que Vicentín y AGD tenían mucha más capacidad para pagar siempre algo más por la producción. ¿Por qué? Porque están en la cadena de valor, porque tienen otra escala. Bueno, los convencimos de que había que ir por un molino harinero de trigo. Y fíjense lo que dice acá de trigo, porque esto es parte de una foto para mirar y cómo tenemos una cultura a veces que está vinculada con nuestro propio problema. Quien exporta trigo en la Argentina tiene una retención del 23%. Quien exporta harina tiene una retención del 13%. Quien exporta mezclas y productos de panadería y pastelería tiene una retención del 5%. Hace una década que es así. O sea que hace una década que está escrito en el cielo
¿Qué dice qué? ¿Qué dice el gobierno argentino en una década? Ha dicho, el que quiere exportar la materia prima sin procesar, lo voy a castigar. Y en la medida en que le agregue valor a la producción, va a tener una ventaja. Bueno, la cuestión es que a esa cooperativa se le consiguió un crédito nacional para hacer el molino, un crédito al 9,5%, tasa fija en pesos, a 5 años con 1 año de gracia. La cuestión es que estábamos analizando el proyecto entonces, acá hay una clara ventaja impositiva para ir por el producto, y el crédito parecía interesante. Entonces en un momento el presidente de la cooperativa me dice, ¿y sabe qué pasa, Sellero? Que acá no hay políticas de Estado. Digo, ¿cuál es la política de Estado que está esperando él? Hay una política impositiva que le está diciendo incorporarle valor a la producción. Y la cooperativa estaba recibiendo un crédito al 9,5%, tasa fija en pesos, a 5 años con 1 año de gracia, en un país que tiene una inflación arriba del 30%. ¿Eso no es más parecido a que me la regalan? Porque alguien mira, no, pero en otros países del mundo hay línea de largo plazo. ¿En qué país del mundo una cooperativa puede acceder a un crédito como lo que hay en la Argentina? Yo digo, en ningún lugar del mundo. Las cooperativas en la Argentina están accediendo a créditos, hoy no al 9,5%, al 14%. Tasa fija a 5 o a 7 años, con una inflación ya no del 30, sino del 40%. ¿En qué lugar del mundo hay un crédito así? Yo digo, me parece que a veces tenemos una ceguera para mirar las cosas. Y alguien dirá, sí, pero esas cooperativas que accedieron a los créditos, ¿las conocés vos nomás? Acá no pasa eso. Bueno, habrá que ver qué estructura tienen las cooperativas acá, en términos de llegada para acceder a esas líneas. Fondear tiene 10.000 millones de pesos, esperando por quienes vayan por cadena de valor a buscar esos créditos. Y supongo que se ha dicho acá a través de la gente de Cambio Rural, etc. Ahora, lo que pasa es que todo eso requiere organización. Porque un productor individual obviamente que va a tener muchas dificultades para ir por ese proceso en términos de crédito. La cooperativa o la sociedad con productores va a tener otra chance de llegar a ese crédito, para ir por esa cadena de valor. Ahora, cuando alguien me dice que no hay oportunidades en ese punto, yo digo, ¿qué estamos mirando? Porque yo sí las veo. Y las veo y las podemos operativizar. Porque de hecho en la región pampeana se han hecho un montón de molinos y en realidad pensemos lo que significa el proceso de ir además por productos que ustedes dirán, sí, bueno, pero eso en realidad es solo parte de lo que se puede hacer en la región pampeana. Fuera de la región pampeana no hay chances para esas cosas. Yo digo que no es así. Este gráfico, no sé si se mostró ayer, que es la estructura de FECOFE. Estuvo la gente de FECOFE acá hablando. Y en realidad, este gráfico que está mostrando el proyecto de la Federación de Cooperativas que estuvieron acá ayer. Esteban Mota fue quien estuvo por las cooperativas. Con esas cooperativas hemos ido por molinos multicereales, con estos créditos de los que hablamos. Molinos multicereales que pueden hacer lino, avena, centeno, sorgo, maíz, trigo. Y por una planta de cultivos alternativos, pisingallo, girasol confitero, coriandro, etc. Pero además, acá hay cooperativas pampeanas, santafesinas, cordobesas, entrerrianas. Pero además hay cooperativas extrapampeanas. Por ejemplo, FECOAGRO de San Juan. Un grupo de casi 30 cooperativas minifundistas que en realidad tienen productores de 1 hectárea, 1,5 hectáreas, 2 hectáreas, que hasta hoy su tarea básicamente es hacer la semilla al ProHuerta en toda la Argentina. Ahora, que esas cooperativas le hagan la semilla al ProHuerta en toda la Argentina, la sostiene, pero es una debilidad, ¿puede ser? Dependen de un cheque del INTA. Ahora, ¿qué hemos hablado con esas cooperativas? Que se puede ir por estos productos: chía, quinoa, amaranto, sésamo, mostaza. Ustedes dirán, ¿y por qué se puede ir por esto? Porque esta estructura de cooperativas no solamente está pensando en los molinos harineros que está desarrollando, sino que está avanzando en un proyecto que incluye una planta de cereales y galletitas de desayuno al esquema de lo que es Granix. Pero en esas galletitas y cereales de desayuno no solamente hay sorgo, trigo, también hay lino, también hay sésamo, también hay chía, también hay quinoa. Y por lo tanto tiene sentido para esas cooperativas sumar a las cooperativas de San Juan, para que vayan todas por un producto. Y yo rescato esto en términos del proceso, porque cuando hicimos la primera reunión con las cooperativas en San Juan para hablar de estos productos, yo llevé en realidad los márgenes brutos que habíamos calculado sobre los precios FOB de exportación.
Porque cuando estas cooperativas participaron en la feria de Anuga el año pasado en Alemania, se encontraron con que había demanda para un montón de productos, pero aparecían tipos que en realidad se acercaban al stand y decían, ¿no tienen quinoa? ¿No tienen chía? Y estos productores y estas cooperativas no operan sobre eso, pero podían sumar a la cooperativa de San Juan. Entonces fuimos a mostrarles a las cooperativas en San Juan lo que significaban los márgenes brutos de estos productos. Y cuando mostramos los números, en realidad antes de empezar, el presidente de la cooperativa me dice, mire, Cedaro, acá con 1 hectárea de zanahoria sacamos 25.000 pesos margen bruto. Como diciendo, no sé de qué me venís a hablar. Cuando mostramos los márgenes brutos que expresaba el proceso de exportación de la quinoa, entonces el presidente de la cooperativa le dijo a los otros productores, bueno, no haremos más zanahoria. Ahora, en realidad, la lectura ¿cuál es? Que no se trata de hacer quinoa. Se trata de estar en un proceso de cadena de valor. En realidad, estas cooperativas se van a sumar a estas otras que hacen sinergia entre todas para tener una estructura de exportación de productos especiales. En realidad, ninguna de las cooperativas individualmente podría ir por este negocio probablemente. Pero todas juntas sí lo pueden hacer. Los pueden hacer operando en red. Y en realidad, la planta de productos o de la planta de cereales y galletitas necesita que estén todas juntas, operando para el mercado interno y, por supuesto, operando para exportación. Eso implica el armado de una logística que expresa un esfuerzo asociativo. Estoy hablando entonces de la integración de cooperativas, algunas con productores muy pequeños y otras de la región pampeana que acopian más de 100.000 toneladas de grano por año. Sin embargo, a pesar de eso, todas sienten que tiene sentido hacer sinergia en términos asociativos para ir por un proyecto conjunto. Porque estos negocios de exportación no se pueden hacer si no tienen la escala y la tecnología adecuada. Y ninguna de las cooperativas individualmente tiene la espalda para hacer eso. Por eso tiene sentido que operen todos. Y aquí no se trata de que son solidarios. Si yo no estoy hablando de solidaridad, del cooperativismo, de la palomita. Estamos hablando de que podemos hacer un negocio, pero para hacer ese negocio necesitamos estar juntos. De eso se trata, de negocios. Se trata de negocios. Y nos parece que ese es el punto sobre el cual vale la pena discutir estos procesos. Por eso vuelvo sobre lo mismo. Si no somos capaces de hacer un gran esfuerzo en términos de integración horizontal y vertical, vamos a pagar las consecuencias en el tiempo. Porque mientras tanto el mundo sigue avanzando en términos de negocio. Y los espacios que no ocupamos nosotros los van a ocupar otros. Y por supuesto que existen una gran cantidad de oportunidades en ese proceso que están vinculadas, hace un rato charlábamos esto. Porque uno dirá, hay que ir por el proceso, digamos, de congelado sobre productos o los productos para góndola en el sector hortícola. Bueno, pero también están estas cosas. Porque mientras tanto siguen apareciendo tecnologías nuevas que van generando nuevos nichos de mercado. Ahora, esas tecnologías nuevas que generan nuevos nichos de mercado requieren escala, organización. E individualmente un pequeño y mediano productor es imposible que pueda ir por ese proceso. Entonces, estos negocios que van a aparecer, porque hoy estamos hablando de alimentos liofilizados y parece que estamos hablando de, no sé, algo de la NASA, en realidad dentro de algunos años vamos a tener una lectura normal sobre estos productos, como hoy tenemos una lectura normal sobre esta foto. Ahora, la tecnología de la liofilización está en manos de una empresa argentina, que es el INVAP. O sea que no hace falta ir a buscarla a Estados Unidos. Hay una empresa argentina que la tiene. Ahora, la tiene para que la usemos organizadamente, porque de hecho hay una planta de liofilización no tan lejos de acá que está, creo, parada. ¿Por qué? Porque para que una planta de esa funcione y se pueda amortizar, hace falta escala. Y la escala la da la organización. Si no, no puedo amortizar esas inversiones. Y alguien dirá, no, entonces eso es para las grandes empresas. No, no es cierto. Y acá Mario ha hecho muchas veces la visita a las cooperativas brasileras, que son un ejemplo de cómo pequeños y medianos productores se pueden organizar para desde pequeños productores armar estructuras comerciales importantes y con gran fortaleza. Pero la clave es una clave de cambio mental en términos de ese proceso, de organización. Ahora, que las oportunidades van a seguir estando, está claro, si tenemos esa organización. Y rescato este ejemplo.
En la Argentina se han hecho muchas cosas mal con el tema de las carnes, sin duda que sí, básicamente sobre la carne vacuna. Pero esta foto que está acá es una foto que expresa además la lectura de cómo tenemos que remar a veces contra algunas cosas o a veces no, en términos de las oportunidades también y de las amenazas. Esta es una foto tomada en octubre del año pasado en un supermercado de Berlín. Acá hay carne argentina, por eso está esta banderita argentina acá, y acá hay carne alemana al lado. Ahora, si ustedes se fijan, los precios están puestos en valores distintos. La carne argentina se vende por gramo y la carne alemana se vende por kilo. Un pequeño detalle, que está expresando claramente que el posicionamiento de la carne argentina en el mercado europeo sigue siendo excelente a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Y eso expresa además otras cuestiones que están vinculadas a la estructura y a la organización. Porque esta foto fue tomada en la misma semana, no en Berlín, sino en Colonia, donde se hace la feria de Anuga cada 2 años. Está tomada en una calle, por eso ahí hay árboles, esto es una tapia. Los uruguayos habían llenado la ciudad de Colonia con gigantografías de este tipo. Cada lugar de tráfico, de afluencia de vehículos, tenía esta foto. Usted dirá, ¿y qué expresa la foto de los uruguayos? Bueno, una promoción de su carne. Pensemos, ¿la carne uruguaya será muy distinta de la argentina? La respuesta es no. Pero la carne uruguaya no tiene el relato de la carne argentina. En la estructura mental de un consumidor europeo, la carne de calidad es argentina. Y la carne uruguaya puede ser igual de calidad, pero no tiene el relato. Y al no tener el relato, Uruguay tiene que hacer un esfuerzo inmenso en términos de marketing, en términos de posicionamiento de producto, para acercarse en la imagen al producto argentino. Y en la feria anterior, en realidad yo recuerdo a los brasileros haciendo publicidad, no esta, pero una parecida. Y en realidad la publicidad de los brasileros sobre la carne era: consuma carne de las pampas sudamericanas. Está bueno. O sea, ¿qué implica? ¿Están mintiendo? No. Pero quieren apropiarse de un relato, del relato nuestro. Ahora, así como en este punto tenemos un montón de cosas para mirar, y en términos de organización, además pensando en las estructuras de marketing que podemos hacer, yo digo, pensar en nuestras carnes no necesariamente significa además pensar en la misma foto de siempre. Y quiero mostrarles esto, para que pensemos a dónde además tenemos o podemos intentar ir en términos de negocio. Nosotros decimos que el sudeste asiático es el escenario futuro por donde van a pasar la mayor parte de nuestros negocios en cadena de alimentos. Y si nos fijamos en esto es lo que muestra hacia dónde van las exportaciones argentinas. Hacia dónde iban en la década del 90 ni hacia dónde van ahora. Estas son las exportaciones argentinas de 1993 y este es un promedio del primer semestre de este año. En la década del 90 le vendíamos el 29% de nuestra producción a Europa, ahora solo el 13%. Y el NAFTA, Estados Unidos, representaba el 12%, ahora el 9%. Nuestros vecinos, UNASUR, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, siguen siendo nuestros principales clientes comerciales, a donde va la mayor parte de nuestra producción. Pero el gráfico tiene un cambio importante, que es la parte roja, que expresa lo que era el sudeste de Asia en la década del 90 y lo que es hoy. Esto expresa una tendencia que nosotros decimos también es irreversible, que es el proceso de complementación de los mercados del Mercosur hacia el sudeste de Asia. Y si esa es la lectura, quiere decir que además tenemos que pensar que los mercados tienen productos que culturalmente pueden ser distintos a los nuestros. Y eso es una lectura que hay que hacer, porque hablamos de carne y en realidad al mirar esa carne nos podemos encontrar con productos muy distintos a los que nosotros vemos habitualmente. Ahora, ¿ustedes dirán, es tan cierto eso del sudeste asiático? Bueno, pensemos en este gráfico. Esto que decíamos de hacia dónde está yendo la economía mundial y hacia dónde tenemos que pensarnos nosotros.
Este es el movimiento de contenedores en los principales puertos del mundo. Y muestra el movimiento y por lo tanto la dimensión de los puertos. El principal puerto del mundo se llama Singapur. 24,7, son millones de contenedores. El segundo puerto del mundo se llama Hong Kong. El tercer puerto del mundo se llama Shanghái. El cuarto puerto más importante del mundo se llama Shenzhen. Y sigue. Ahora pusimos este globito acá, que dice 9,6 frente a 24,7. Acá dice Rotterdam. Este es el principal puerto de Europa. Y este globito que está acá, en la otra punta, dice 8,4, no 24. Dice Los Ángeles. Ese es el principal puerto de los Estados Unidos. Bueno, no sé qué les parece esto. Esto me está diciendo claramente que el mundo está cambiando su eje comercial. Y que nosotros tenemos que mirar atentamente este proceso. Al pensar a dónde va nuestra producción y con qué sentido la queremos dirigir. No mirando solo la foto, sino que hay un cambio que está expresado en una película. Y que esa película está expresando un cambio en el eje del comercio mundial. Hacia donde nosotros tenemos que estar mirando con todas las amenazas de las que hablábamos al comienzo. Bueno, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero a mí me parece que sería interesante debatir un rato sobre estos ejes. Es decir, yo vuelvo sobre lo mismo. Yo estoy convencido desde hace unos cuantos años que si los productores pequeños y medianos de la Argentina no son capaces de ir por un proceso de integración horizontal y vertical, están condenados a ir desapareciendo progresivamente. Y me parece que apelar a esa visión de la amenaza es lo mejor que podemos discutir en términos de estrategia junto a los productores. Porque el discurso de que estamos condenados al éxito, en lugar de movilizarnos, nos inmoviliza. El de pensar que lo que viene por delante es mejor que lo que estamos viendo hoy. Y yo creo que eso claramente no tiene por qué ser así. Y que en realidad cada vez tal vez tenemos menos tiempo para tomar las decisiones que debimos haber tomado en años anteriores. Vamos a agradecerle a Carlos y por supuesto, consultas, dudas, preguntas, es el momento, lo tenemos acá. Vos decís consultas y dudas. Yo estoy seguro que lo que estoy diciendo es muy controvertido. O debate. Y claro, es muy controvertido y por supuesto que no tienen por qué estar de acuerdo. Y en realidad a mí me interesa precisamente en muchas reuniones, sobre todo con productores y con empresarios, hacer un planteo agresivo. Ser agresivo es parte de una estrategia. ¿Cuál estrategia? La de movilizar. La del que esté escuchando sienta que algo se le está moviendo, digamos. Porque si no somos capaces de revisar lo que estamos pensando, vamos a seguir pensando lo mismo. Hay una frase de un cómico, en realidad de la Argentina, Gazala, ¿lo ubican a Gazala? Gazala sabía decir en un personaje, exagero para fijar la idea. Bueno, yo exagero para fijar la idea, porque me parece que lo que tenemos necesidad de hacer es revisar muchas cosas que estamos pensando, porque tenemos en la cabeza muchos mitos que nos impiden tomar las decisiones adecuadas. Hola, ¿qué tal? Acá. Una consulta, estoy de acuerdo con lo que planteaste en la mayoría de las partes, sobre todo en la parte asociativa. Me queda una duda en esto de que siempre hablamos del agregado de valor y el único mercado que estamos viendo es el externo. Eso me queda, o sea, son dos preguntas. Una es, ¿uno lo ve así porque supone que es el excedente del consumo nacional o estamos pensando en el mercado externo porque es el que está dispuesto a pagar un precio diferencial al nacional? No, está bien tu planteo y sé que en las reuniones, en algunos de los talleres esto se ha tocado así. No, no necesariamente. En realidad está claro, sí, como una visión general, que la Argentina tiene un mercado interno que es chico. Es un país con una escasa población. Si uno está mirando el mercado en Brasil, un brasilero tiene un mercado interno de 200 millones de habitantes y por lo tanto puede estar mirando prioritariamente el mercado interno. Ahora, eso depende del producto. Y aquí yo sé que se ha hablado del escenario de decir, bueno, trabajar sobre estrategias de marketing, sobre el mercado interno, sobre consumos que están por debajo del promedio mundial y que podrían acelerarse.
Ahora, yo creo que todo eso requiere igualmente, de nuevo, la práctica asociativa. Con algunos de los ingenieros charlábamos hace un rato en la década del 80, cuando los productores de pollo en la Argentina empezaron a juntarse y armaron por primera vez una cámara empresaria, por primera vez, y lo primero que hicieron todos juntos fue lanzar una publicidad, que la gente más grande a lo mejor recordará, que era ¿no se comería un pollito? Ese era el único eslogan que tenía la publicidad, porque en realidad el consumo de pollo en ese momento en la Argentina era insignificante per cápita. Ahora, los productores de pollo se organizaron para tener una estrategia, que sí estaba vinculada claramente al mercado interno. Y las estrategias de mercado interno tienen que ver con esa visión también asociativa. Yo voy a rescatar algo que tiene que ver con el ingeniero Bragaccini de Oncativo, que es el salame de Oncativo. Acá estamos lejos, digamos, pero en realidad el salame de Oncativo tiene una marca reconocida, al menos en la región pampeana, como un producto de alta calidad. Y yo quiero contar esta anécdota en términos de lo que no se hace asociativamente. Porque la Universidad Tecnológica Nacional, en la década del 90, decidió que era interesante discutir con los productores de salame de Colonia Carolla, ¿se ubican en Córdoba? El salame de la Colonia, que había que organizarse y hacer una especie de lo que se llama en Italia consorcio de tutela. Es decir, que todos los productores estuvieran produciendo en su casa, pero estuvieran produciendo con un solo protocolo de fabricación, de tal manera de tener una estrategia comercial conjunta. Bueno, la UTN intentó esto en Colonia Carolla y fue imposible. Fue imposible juntar a la gente en un proceso. Como no lo hicieron, tampoco tuvieron denominación de origen. Entonces después apareció en Avellaneda un tipo haciendo salame de la Colonia de porquería y desvirtuó el producto, ¿puede ser? Lo desvirtuó. Y el salame de la Colonia perdió su imagen. Bueno, hace varios años, en realidad, cuando se hizo la autopista, en Oncativo, antes toda la gente que iba de Córdoba a Buenos Aires pasaba por adentro de Oncativo y por adentro del pueblo, y en ese contexto, bueno, había una determinada estructura de venta. Cuando se hace la autopista, desde la Universidad Tecnológica dijimos, esta es una oportunidad, porque hay una amenaza, para decirle a los productores de Oncativo que se tienen que organizar. Este ejemplo de lo que hablamos del consorcio de tutela es el jamón de Parma en Italia, que no tiene una gran fábrica para hacer el jamón de Parma. Hay muchos productores que hacen el jamón de Parma cada uno en su casa, pero el producto es el mismo en términos de calidad, de gusto, etcétera, etcétera, porque la estructura de venta es una sola. Entonces alguien come jamón de Parma en un restaurante en Nueva York y es el mismo jamón de Parma que come otro consumidor en un restaurante en Londres. Y es el mismo jamón de Parma con el mismo gusto, a pesar de que fue hecho por dos artesanos distintos, pero que tienen el mismo protocolo de fabricación. ¿Y qué le dijimos a los productores de salame Oncativo en esa localidad? Le dijimos, bueno, antes pasaba, porque digamos, el salame Oncativo, Mario, ¿cuánto cuesta el kilo de salame Oncativo hoy? 200 pesos el kilo de salame Oncativo. Está claro que es un producto para lo que llamamos segmento ABC1, ¿puede ser? Alto segmento de ingreso. El tema es que el planteo de advertencia a los productores Oncativo era decirle, bueno, ese tipo que viene en un BMW y ahora pasa por el pueblo, cuando pase por la autopista, va a pasar a 220 kilómetros por hora y no va a parar a comprar el salame. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que organizarnos para ir a buscar a ese consumidor a su casa en Rosario o en Buenos Aires. Pero tenemos que hacer ¿qué? Entonces, identificar a las roticerías de las grandes ciudades en términos de los productos de calidad e ir y hacer degustaciones, ir y hacer marketing en esos lugares para ir a esos sectores. Ese cliente que no va a pasar más por adentro del pueblo porque va a pasar a 200 kilómetros por la ruta, lo tenemos que ir a buscar a su localidad. Ahora, si uno dice hacer una estrategia de marketing, de degustación en roticerías de Rosario de Buenos Aires, ¿lo puede hacer un productor individualmente? Imposible. Eso requiere una organización, requiere un esfuerzo asociativo. ¿Ustedes ahí consiguieron convencerlos? No conseguimos convencerlos. De que fueran por un esquema similar al del consorcio de tutela del jamón de Parma. Si lo hubiéramos convencido, creemos que les hubiera ido mucho mejor. Hoy estarían en los mercados en Buenos Aires, en Rosario, en los lugares de alto poder adquisitivo, porque el producto es espectacular. Y lo podrían hacer con un marketing, con folletería. No los pudimos convencer, ni siquiera, por supuesto, en lo primario, de ir por un protocolo de fabricación. Fracasó la primera reunión porque cada uno tenía el salame premium. Y la gente de la UTN decía, son todos iguales el salame.
Pero en realidad era imposible convencerlos. Ese es un ejemplo de mercado interno que también nos plantea el tema de la organización. También nos plantea el tema de la organización y de la escala. Y vuelvo sobre FECOAGRO en San Juan. FECOAGRO está organizando, y a lo mejor alguno lo ha visto, unos productos excelentes de dulces que vienen con una presentación bárbara, en realidad excelentes productos, que hacen parte de grupos de mujeres de la cooperativa. Y se hizo un contacto con la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que es una cooperativa espectacular en términos de red de comercialización, y entonces FECOAGRO y las mujeres de FECOAGRO organizadas en las cooperativas le mandan los dulces a la cooperativa obrera de Bahía Blanca. ¿Cuál es el problema? Que la cooperativa obrera de Bahía Blanca está reclamando que el volumen de producción es insignificante. ¿Por qué? Y bueno, porque la cooperativa pone en una góndola de un supermercado en Mar del Plata o en Tres Arroyos el producto y tiene que tener continuidad, ¿puede ser? No puede poner un producto hoy en la góndola y que mañana no esté, porque así no funciona el supermercadismo. Entonces el reclamo hoy de la cooperativa obrera hacia FECOAGRO es: yo no puedo seguir comercializando productos que no puedo manejar en términos de continuidad. ¿Y eso qué requiere? Escala, tecnología y organización. Y estamos hablando del mercado interno. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Y tocamos el tema más grueso en términos de problemas culturales, porque yo escuché acá algo en la reunión decir: acá hubo cooperativas hace décadas, se cayeron, que los gerentes se robaron la plata. Yo esas cosas las escucho en Tres Arroyos, en Rosario, en todos lados. Ahora, si no somos capaces de organizarnos, no vamos a poder avanzar mucho, me parece. ¿Otra pregunta? Ahí te acercan el micrófono. Muy bueno lo suyo. En el inicio de su exposición, usted hace mención a un presidente que dice: estamos condenados al éxito. Y bueno, está haciendo una fuerte referencia a una responsabilidad estatal. Entonces la pregunta que yo hago es muy simple. Estamos diagnosticando, estamos viendo cuáles son nuestras falencias, cuáles son nuestros defectos. Por ahí no tenemos escala, por ahí no podemos acercarnos a los mercados externos, fallamos por ahí en los mercados internos, por falta de continuidad, y decimos que hace falta el asociativismo o la unión de las pequeñas partes para lograr la parte grande o la parte importante. ¿Qué responsabilidad le compete al Estado en toda la cadena, no en la que ya hemos visto y en las exposiciones que hemos tenido acá, con respecto a la formación del producto, que casi siempre lo estamos haciendo con pequeños y medianos productores, que ese es uno de los objetivos más grandes que nos compete? ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en el sentido de mirar hacia afuera o mirar en el acompañamiento que se necesita? No sé si es el éxito o si es la condena al éxito, digamos. ¿Cómo lo estaríamos viendo para continuar con esta historia? Bueno, a mí me gustaría ver un Estado más activo, tanto a nivel de las provincias, con nivel de los municipios. Yo sé que hubo un bloque ayer aquí con intendentes. Y en realidad, quiero citar dos ejemplos que me parecen interesantes. Uno, que está puesto en realidad, no hace falta, en un gráfico municipal, y el otro lo quiero comentar como provincial. Uno en Córdoba y el otro en Santa Fe. Digo, dos ejemplos de articulación público-privada, que me parecen que es una cosa, porque el gobierno argentino o un gobierno puede promover y decir: yo te estoy dando una desgravación impositiva, te estoy dando un crédito subsidiado, pero eso no es articulación público-privada. Eso es fijar determinadas condiciones que pueden ser favorables para una actividad. Ahora, yo quisiera mencionar dos ejemplos de articulación público-privada, de las cuales he estado cerca participando, digo, uno municipal y otro provincial.
que me parece que sirven para tener una mirada más amplia a veces de que podemos mirar las cosas con más amplitud de la que las estamos mirando. Hace 3 años, un día vino un intendente, yo vivo en Villa María, en Córdoba, y cerca hay una localidad que se llama Alto Alegre, que es un pueblito muy chico, de casi 2.000 habitantes, no está ni en los mapas, en realidad, a pedirme un proyecto de un molino harinero de trigo. Yo al principio pensé que él quería simplemente ponerle ese proyecto a los productores del pueblo para que en lugar de comprar departamentos en Carlos Paz, con el excedente que tenían, pusieran la plata en el molino en el pueblo. Pensé eso, y de hecho tuvimos una reunión con productores. Ahora, hace 20 días, casi un mes, se cerró el círculo final de ese proyecto que se va a llevar adelante. Ese molino en realidad va a ser una sociedad anónima donde la municipalidad tiene el 30% de las acciones. Usted dirán, ¿ni dónde sacó la plata? Tiene un aporte no reintegrable de la nación para ir por ese molino. Los productores tienen el 60%, poniendo plata de su bolsillo y parte con un crédito, también de la nación. Pero los jóvenes que salieron de la escuela agrotécnica de ese pueblo, que generalmente no tienen trabajo y se tienen que ir, armaron una cooperativa de trabajo y van a ser los operadores de la planta, pero van a tener el 5% de la sociedad. Ustedes dirán, ¿de dónde sacan la plata para poner el 5% de la sociedad de ese molino? De un aporte no reintegrable del INAES. El INAES le va a dar plata a esos chicos que armaron la cooperativa de trabajo para que tengan el 5% del molino, además de tener la operatividad del molino. Y la cooperativa eléctrica del pueblo tiene otro 5%. O sea que es una sociedad donde está la municipalidad, los productores, los jóvenes que salieron de la escuela agrotécnica, cooperativa de trabajo y la cooperativa eléctrica. Ustedes no son tan locos, dirán ustedes. Hasta yo lo pensé cuando lo vi por primera vez, digo, ¿esta gente en qué está pensando? Está pensando en el futuro del pueblo, por supuesto, donde los chicos se van porque no hay trabajo. En realidad, hay una ordenanza que va a decir que al municipio no le interesa tener un molino. Obviamente, al municipio no le interesa tener un molino. Le interesa que en el pueblo haya empleo y producción y generación de trabajo. Ahora, la ordenanza que dice que en la medida que el molino empiece a generar negocio y empiece a generar excedente, el municipio le va a ir vendiendo su parte a los otros actores. Se las va a ir entregando, se las va a ir vendiendo. Y que con esa plata el municipio va a armar un fondo para promover otro negocio de manera asociativa en la cadena de valor. Esto es un tema interesante para mirarlo como un ejemplo raro, si uno diría. Pero uno diría, ¿y por qué está la cooperativa eléctrica? La cooperativa eléctrica está porque es el contrapeso institucional del intendente. Todos en esa localidad son conscientes que no hay empleo, que los chicos se van, que no hay trabajo. Entonces, la cooperativa eléctrica forma parte de la sociedad para que quede claro que no es un proyecto político partidario del intendente, sino que todas las instituciones locales están de acuerdo en que el camino es ese. Entonces, a la cooperativa eléctrica tampoco le importa el molino como negocio, le importa que haya empleo, que haya producción, y pone su parte para decir, acá estamos nosotros acompañando esto. Digo, me parece un ejemplo interesante para mirar porque expresa una articulación público-privado bastante rara, uno podría decirlo. Ahora, el otro ejemplo lo quiero tomar de un proyecto que hicimos para el gobierno de Santa Fe, en Villa Ocampo, en la zona cañera. Lo que hemos hecho no tiene nada de raro, estamos copiando el modelo uruguayo de Bella Unión. No sé si ubican, Bella Unión es una localidad que está en la triple frontera uruguayo, argentino, brasilera. Esa es la zona cañera de Uruguay. Y en realidad ahí que había hace unos años productores cañeros fundidos, ingenio azucarero fundido, y el gobierno uruguayo todos los años poniendo plata para que no corten la ruta, para que no quemen las gomas, todos los años poniendo plata. Bueno, ¿qué pasaba ahí? Los Tupamaros, su origen es Bella Unión. Entonces, cuando Mujica asume como presidente, llama al ministro de Economía y le dice, algo hay que hacer allá. No puede ser que todos los años el gobierno uruguayo tenga que poner plata y al año siguiente tenés que poner plata de vuelta para subsidiar algo que nunca arranca. Entonces, se fueron a investigar la situación. ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico fue, y el negocio del azúcar no es brillante, no es un gran negocio.
el del azúcar. Un año anda mejor, otro año anda peor. Entonces, pero no es un gran negocio. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron decir, bueno, yo tengo caña de azúcar, un eslabón. El ingenio azucarero, otro eslabón. Si nosotros queremos que esta cadena de valor funcione, tenemos que agregarle eslabones. Entonces hicieron una planta de etanol, hicieron una alcoholera, e hicieron una planta de balanceados para animales con formulaciones especiales de los subproductos del azúcar, porque ANCAP en Uruguay tiene casi el monopolio de la venta de agroquímicos y fertilizantes. O sea que además tenía una fortaleza para armar un producto y salir a venderlo porque tiene toda la cadena comercial. Por lo tanto, lo que hicieron fue agregar 2 eslabones más que generan excedentes. ¿El resultado cuál es? Que la cadena de valor con los 4 eslabones es autosuficiente. Y cuando un eslabón, básicamente los 2 primeros, que son los más débiles, tiene un problema de rentabilidad, lo que hay es un proceso de traslación de excedentes parcialmente de un eslabón al otro. Porque en realidad la cadena es lo que tiene que funcionar. Si los productores no tienen rentabilidad un año y dejan de producir, el ingenio azucarero termina trabajando por debajo del punto de equilibrio y la planta de etanol tampoco va a andar. De tal manera que el eje, ¿cuál es? El de decir, bueno, este negocio no es un negocio brillante, pero es autosustentable si miramos toda la cadena. Y es autosustentable si podemos trasladar excedentes, aún ocasionalmente de un eslabón al otro, para darle esa sustentabilidad. Eso es lo que vamos a hacer en Villa Ocampo, en Santa Fe. Es un acuerdo entre el gobierno santafesino, la empresa uruguaya y técnicos cubanos, para ir por un proceso de integración de toda la cadena de valor, donde los productores que se cooperativicen, los productores cañeros que se cooperativicen, van a tener una parte de la sociedad de la planta de balanceado y de los otros eslabones, de tal manera que cuando el productor cañero está mirando su margen bruto, no solamente está mirando ese margen bruto, tiene ese margen bruto de su precio, pero tiene 2 o 3 ventanitas por las cuales le va a entrar un ingreso adicional, que va a mejorar su margen. Eso va a dar sustentabilidad a la cantidad de hectáreas y va a hacer que el ingenio azucarero funcione y los otros eslabones sí. Yo digo, es un ejemplo de articulación público-privada que expresa cómo a veces miramos un negocio y si este negocio no funciona, pero la cadena de valor sí puede funcionar. Ahora, si hay un eslabón débil que debilita todo porque ocasionalmente tiene pérdidas, si somos capaces de articular, podemos hacer un esquema donde todos los eslabones puedan transferir recursos para darle sustentabilidad a la cadena de valor. El resultado de Bella Unión en Uruguay es que se duplicó la cantidad de hectáreas, se triplicó la cantidad de puestos de trabajo y el gobierno uruguayo hace 3 años que no pone más plata. Digamos, es un ejemplo de sustentabilidad, poniendo plata del gobierno uruguayo. Ahora, el análisis es, la plata la ponía igual antes. Todos los años ponía la plata, pero la ponía en un pozo que no tenía fondo. El tema es poner esa plata en un proceso que articule excedentes que le den sustentabilidad. Y yo digo, me parece que ese ejemplo es trasladable a un montón de productos en la Argentina. Lo que pasa es que requieren articulación público-privada y un Estado que tenga esa vocación de ir por esos procesos, ¿no? De acuerdo a lo que usted estaba mostrando, indudablemente que hay un cambio de la matriz exportadora de Argentina que está variando de Estados Unidos y Europa hacia el Medio Oriente, hacia Asia, hacia Rusia. O sea que cada vez vamos prescindiendo menos de los dólares europeos y americanos, ¿no? Mi pregunta es, ¿esto tiene alguna incidencia en la postura que está tomando Argentina con respecto a la negociación con los fondos buitres? Se podría interpretar que sí. Hay que verla esa película. Pero pensemos esto. La Argentina, el gobierno argentino, hace 10 años que está en el veras. Está en el veras, no tiene crédito. No es fácil vivir sin crédito. El gobierno argentino intentó volver al mercado de crédito este último año. Y para eso tomó una serie de pasos. Arregló con el Club de París, arregló con Repsol. Fue tomando una serie de decisiones porque quería volver al mercado de crédito con vistas al año que viene. Si un gobierno tiene crédito, tiene más margen de maniobra, ¿puede ser?
Y por supuesto que el gobierno argentino, mirando las elecciones del año que viene, quería recuperar margen de maniobra. El tema de los fondos buitre y la justicia de Estados Unidos bloqueó esa situación. La pregunta mirando al año que viene es, bueno, el gobierno argentino cuando venza la cláusula Rufo en enero se va a sentar a negociar con los fondos buitre. Es una posibilidad, pero no es una certeza. Si el gobierno argentino decide no hacer eso, no voy a negociar con los fondos buitre, me voy a seguir en la misma posición. Cuando vaya a la primera reunión de enero con los fondos buitre le voy a decir, mire muchachos, para ustedes es lo mismo que para los otros. Lo que le ofrecimos a los otros es lo mismo para ustedes. Si el gobierno toma esa decisión en enero, obviamente no va a tener acceso al mercado internacional de crédito. Va a seguir en el veraz. Ahora la pregunta es, ¿la Argentina puede tomar ese camino? El gobierno argentino no tiene el margen de maniobra de 3, 4 años atrás. Tiene déficit fiscal, las reservas internacionales son débiles. ¿A dónde vas con esto en relación a lo que hablaba? Porque en realidad si el gobierno argentino decide en enero tener una posición más firme de enfrentar a los fondos buitre, en realidad, será porque alguien le está apretando plata por otro lado. Porque si uno dice Argentina necesita crédito, el gobierno argentino necesita volver al mercado de crédito, necesita fortalecer las reservas, necesita recuperar margen de maniobra. Si no puede volver al mercado formal de capitales, ¿habrá algunos amigos que le presten plata? ¿Quiénes pueden ser los amigos que le presten plata? China, que ya acordó un swap con Argentina, puede ser Rusia. De hecho, el principal asesor de Lula, que estuvo hace 3 semanas en la Argentina, dijo claramente que si el gobierno de Dilma gana, el gobierno brasilero está analizando con bancos brasileros y chinos salir a rescatar parte de la deuda argentina en enero. Ahí hablamos de los BRIC, ¿no es cierto? De los famosos BRIC. En realidad los BRIC, ahí tenemos 3. China, Rusia y Brasil, que son aliados de la Argentina en muchos aspectos y que pueden estar dispuestos a apoyar a la Argentina. Si eso ocurriera, ustedes me dirán, ¿vos estás seguro que eso va a ocurrir? No, no estoy seguro. Pero estoy pensando que el gobierno argentino está pensando en una estrategia de ese tipo. Si eso ocurriera, sería un proceso casi de enfrentamiento con los grupos internacionales, porque en realidad hace 3 meses en Brasil se reunieron los BRIC y decidieron hacer un banco, ¿se acuerdan? Decidieron hacer un banco. En realidad pasó desapercibido en algunos medios de la Argentina. Esa decisión de hacer ese banco no es cualquier cosa. Los BRIC al decidir ese banco, ¿qué están diciendo? Que van a hacer un Fondo Monetario Internacional paralelo. Quiere decir que están sentándose a discutir con Estados Unidos y Europa el proceso futuro global. Argentina es un pirincho en ese juego, sin lugar a dudas, digamos, pero está jugando en este grupo, ¿no es cierto? Ahí no habría que descartar que esos países, en este proceso de cambiar las reglas de juego internacionales, decidan apoyar a la Argentina como una punta de lanza del conflicto con el sistema financiero internacional. Es una posibilidad, pero la verdad que no es tan fácil afirmar lo que va a pasar ahí. ¿Preguntas? Tenemos el tiempo. Está Carlos arriba. Bien, le regalamos un fuerte aplauso, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.